Y fue la primera vez en que Dios me salvó de la muerte, porque realmente tuve un paro respiratorio, un paro cardíaco, eh, casi quedo lisiado de por vida, porque en esa época fueron 6 meses hospitalizado, y en ese trasegar de esa enfermedad, vi gente que salía con la misma enfermedad, pero chuecos, o sea, caminando mal, con las piernas mal, el cuerpo mal. Pero ese día Dios fue tan fuerte que ahí yo sabía que estaba tocando fondo. Ya fue la segunda vez que Dios me advirtió. Y hay algo que Dios colocó en mí y me dijo: ¿tú crees en mí? Me dijo un día Dios, y yo: sí, pues cree en ti mismo, porque es que yo te creé. Entonces, si tú no crees en ti, mucho menos vas a creer en mí y en el poder que yo puedo depositar en ti. Mi gente bella, un saludito a todos ustedes en esta hora. Como siempre estamos aquí en el maravilloso programa Dios nunca duerme. Sean todos bienvenidos, reciban ese abrazo, ese amor del Padre. Atentos, atentos, porque vamos a tener un programa especial donde todos vamos a aprender, donde todos vamos a crecer, amados. Así que usted que está por allá tomándose el cafecito, vaya, invite ahí a su amigo, a su vecino, a su familiar, a su tío, a su primo, a todos. Corran a conectarse, pero corran, porque esto se puso buenísimo. Bien, amados, ¿qué vamos a hacer entre todos? Pues le damos la bienvenida al hermoso Hijo de Dios, al precioso Espíritu Santo, a quien nosotros le dedicamos este programa. Él es el invitado de honor. Aquí, Él es la estrella que brilla. Él es el que va a hablarnos a cada uno a través de este hermoso programa. Dios nunca duerme. Bien, amados míos, les cuento que ahora tengo por aquí un invitado especial que viene a compartirnos un poco de sus vivencias, un poco del trabajo que ha hecho, de lo que Dios ha hecho en su vida. Bueno, está con nosotros el pastor Fabián Hernández, un hombre de Dios con un testimonio espectacular. Así que atentos y por aquí saludándolos a todos ustedes. Adelante, pastor. Muchas gracias, pastora Elsie, y un saludo especial a toda la gente que nos está viendo en las redes sociales de la pastora, en YouTube, Facebook, en todas las redes donde ella está impactando en gran manera, porque hemos visto cómo ha impactado en muchas vidas, y hoy, gracias a Dios, puedo estar con ella. Acepté con gran cariño esta invitación. Es una honra, pastora, para mí el poder estar junto a su merced hoy compartiendo ese ratico. Y bienvenidos a todos los que estén conectados. Y como decía la pastora Alci, invite a alguien, compártale este link a alguien. Yo sé que Dios tiene algo preparado para ti. Tienes que estar atento a lo que Dios va a hacer hoy, porque esto que está pasando hoy, como dicen acá, el Señor nunca duerme. Hoy te digo algo: no duerme el que te guarda, Él está ahí pendiente de ti. ¿Qué vamos a hacer? Primero que todo, vamos a compartirles algo especial. ¿De dónde? Pues de aquí del libro sagrado. La mayoría de todos ustedes tienen el precioso libro en sus hogares, la Biblia. Amados míos, ¿qué les vamos a compartir? Vamos a ir allá a Primera de Corintios, capítulo 1, el versículo 4 en adelante. ¿Qué nos dice? Dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor
Jesucristo. Ahí vemos la fidelidad de Dios, ahí vemos que tenemos que ser agradecidos, de darle gracias a Dios, porque Él siempre está trabajando en favor nuestro. Bien, amados míos, ya todos están allá atentos, pastor, tomando cafecito, listos para escucharnos. Le damos las gracias también a todo este equipo maravilloso que trabaja para que este programa pueda ser llevado al aire. Bien, amados míos, hoy vamos a tener una conversación cercana con un hombre de Dios que Él nos inspira en su llamado, nos va a contar de sus luchas, nos va a mostrar lo que Dios hace con Él. Detrás de ese púlpito, un corazón humano, un corazón que siente, un corazón que se quebranta, pero a pesar de todo eso, sigue en pie y sigue creyendo. Así que, pastor, empiece a contarnos y a darnos a conocer un poquito de ese lado humano y cómo es que comienza todo este cambio y todo esto que hace el Dios que nunca duerme en su vida. Gracias, pastora Elsie. Bueno, le cuento, ¿qué le cuento? Yo soy un hombre ya de 50 años, em, pero de esos 50 años, gran parte de mi vida fue una vida donde siempre estaba tratando de encontrar un propósito, siempre estaba tratando de encontrar para qué estaba acá. Y creo que es una pregunta que mucha gente se hace. ¿Qué estoy haciendo? O sea, ¿para qué estoy aquí en esta tierra, en este mundo? Y en todo ese trasegar de la ciudad donde yo soy, que la amo con todo mi corazón, y todos los tunjanos que nos ven, un saludito. Amo mi ciudad, pero en esta ciudad crecí, pero también crecí en una generación donde empezó a experimentar muchas cosas, con amigos que experimentamos muchas cosas. En ese afán tal vez de figurar, siempre quise estar como en un lugar, como con una gente, como figurando, tratando de encontrar un propósito. Siempre quería algo, siempre quise algo, y todo eso me llevó a mí a encontrarme con personas que no eran del propósito de Dios para mi vida, sino que me sacaban del propósito, porque en algún momento, pastora Elsie, en Dios a mí me hablaba de unas maneras que solo, yo creo que en esto su merced me entiende, solo uno sabe que Dios le está hablando. Y aún yo no conocía de Dios ni nada de eso, pero yo sabía y Dios me decía, yo te tengo apartado para algo, pero no lo entendía y yo seguía en mi vida. Yo desde los 15 años, pastora Elsie, empecé a fumar marihuana, empecé a consumir marihuana, empecé a tomar licor y así empezó mi vida desde los 15 años. Y trago, rumba, drogas, todo eso fue mi vida en un largo tiempo. Llegó el año 2000 y en ese año ya estaba tocando fondo, 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 que ya estuve 2 veces en clínicas de reposo para gente que está ya muy metida en el tema del alcohol, de las drogas. Ya mis papás no tenían ni idea qué más hacer. Y yo me congregaba, ¿no? O sea, yo ya iba a la iglesia, yo conocí al Señor en el 93, pero no había encontrado o no había tenido ese encuentro con Jesús, porque la gente puede andar en una iglesia, puede llevar tiempos yendo a una iglesia, pero mientras no haya un encuentro real con Jesús, no hay ningún cambio. Pero cuando me hablas de que, bueno, caíste y fuiste arrastrado por esa ola tan fuerte, que es el alcoholismo, la drogadicción, el desorden de vida, bueno, lo que conlleva todo esto, que finalmente no se logra, el éxito no se logra, al contrario, se hunde y se hunde más la persona en esa situación.
que está llevando? ¿Qué era lo que pensaba? Por ejemplo, de pronto tuviste la oportunidad y decías, no, yo voy a salir, pero entonces volvías y caía. No, yo soy capaz de controlarlo. Mentira. No, esa es una gran mentira que la gente cree. La gente piensa que en sus fuerzas y esas falsas, digo yo, filosofías, esos falsos pensamientos humanos, esa falsa enseñanza que le dicen a la gente, tú puedes, vamos, tú puedes, tú lo puedes lograr. Es mentira. Ahorita hay con mucho respeto lo digo, hay un reguero de gente hablando de positivismo, exactores de televisión que hablan de positivismo, que mira, tú puedes, si yo pude, tú también puedes. Si Cristo no está en el asunto, nadie puede, porque la Biblia es clara cuando dice, Él es mi fortaleza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero yo no lo había vivido, o sea, yo lo sabía de oídas, oía, pero que se hubiera activado en mí para vivirlo todavía no. Y tuve muchos momentos donde ya tenía tanto desespero que yo quería dejar todo eso, pero no podía. Estaba tan metido en eso que ocurrió algo que fue un tema muy fuerte en mi vida. Hay una enfermedad que se llama Guillain-Barré y es un virus, como la gripa, me decía a mí el neurólogo en esa época, y le da a 1 en 1 millón de personas y preciso me agarró a mí, pero después de un tiempo entendí que si era un virus como la gripa, yo estudié el tema, ataca cuando la persona está con las defensas muy bajas, algo así como cuando a la gente, cuando el COVID le dio COVID, pues lo agarraba porque tenía las defensas pésimas y la gente decía, los médicos y la ciencia hablaba de que uno tenía que subir las defensas para que el virus no esto. En esa época yo tenía una novia y la novia me terminó y yo entré en profunda depresión y llegué y cometí una locura, pastora Elsie, y llegué a la casa y me metí al baño de mis papás y agarré un poco de pastas que ellos tenían y me las empaqué todas. O sea, trataste de quitarte la vida. Exactamente. Llegaste a ese punto de no querer vivir, de acabar con tu existencia y dijiste, hasta aquí llegué. Tal cual. Y me empepé con, yo no sé qué más me metí ese día. Ah, Y eso me produjo un preinfarto y quedé ahí tirado y ya me sacan de a mí ya mis papás se dieron cuenta, pensaron que había llegado borracho, que había llegado era tomado y salgo yo de ese tema y me llevan para la clínica y no, este tipo tiene Guillain-Barré y el Guillain-Barré te paraliza todo el cuerpo. Y ahí empecé a escuchar a Dios hablarme. Ahí escuché, porque en ese tiempo quien fue mi pastor estuvo todo el tiempo ahí, iban, oraban por mí, ta, 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 pero yo todavía no caía en cuenta de mi error, todavía no caía en cuenta de nada. Y fue la primera vez en que Dios me salvó de la muerte, porque realmente tuve un paro respiratorio, un paro cardíaco, eh, casi quedo lisiado de por vida, porque en esa época fueron 6 meses hospitalizado, y en ese trasegar de esa enfermedad, vi gente que salía con la misma enfermedad, pero chuecos, o sea, caminando mal, con las piernas mal, el cuerpo mal. o sea, caíste varias veces en clínica, digamos, víctima de la drogadicción y de mezcla de muchas cosas, alcohol, bueno, el desorden y todo este desastre que trae el caer, digamos, en ese abismo. ¿Qué es lo que hace que una persona que cae en ese abismo llegue a reaccionar? ¿Tiene que tocar fondo? Sí, realmente sí, yo tuve que tocar fondo, fondo, y en el momento pasaron los años y aparece un ángel en mi vida que es mi esposa, Ah, la pastora Carol, y aparece ella en mi vida y ella tuvo que lidiar, nos ennoviamos, nos casamos, no nos casamos en el tiempo perfecto, era la voluntad de Dios, sí, pero no era el tiempo perfecto, no estábamos preparados ni ella ni yo para enfrentar lo que era el matrimonio, pero igual nos casamos. Y tuvo que ella vivir conmigo 8 años todavía de ese proceso en mi vida. Entonces, yo era como las olas del mar. Pues, venía un tiempo bien, otro tiempo mal, entonces venía el tsunami de Fabián otra vez, se arrasaba con todo,
hasta que el día que toqué fondo fue algo fueron 2 episodios muy fuertes en mi vida. Uno, en un retiro de parejas, estábamos allí, esos retiros de parejas en la iglesia donde estábamos era, pues, para restaurar matrimonios, restaurar familias, y en ese retiro íbamos, pues, los 2 y empieza, el hombre de Dios, el pastor, a orar, y Dios a través de él, porque obviamente él no me conocía, no tenía ni idea quién era yo, empieza a orar de una manera y me dice: "Estoy que te vomito". Wow, Y ese fue el principio. precisando. Claro, porque Dios no ama a los tibios. O eres frío o eres caliente, que al tibio Dios lo vomita. Y yo estaba en ese nivel del tibio. Sí, porque, el domingo yo estaba en la iglesia adorando, aún en ministerio y todo, adorando al Señor en la alabanza, me acuerdo, pero el viernes, jueves, viernes estaba en parrandada y estaba en otras cosas. Pero ese día Dios fue tan fuerte que ahí yo sabía que estaba tocando fondo. Ya fue la segunda vez que Dios me advirtió. La tercera fue otro día que otro profeta de Dios vino y me dijo: "Tú sabes que yo puedo tener un papá para tu hijo y un esposo diferente para tu esposo. O cambias o te prefiero llevarte ya, antes de que te sigas sumiendo y sumiendo". Y pasaron muchas cosas feas, porque lo que hace el alcohol y la droga es que a un hombre casado lo lleva a la infidelidad, lo lleva al adulterio, lo lleva a cometer muchas cosas, y también pasé por eso. No solo fue el tema de la drogadicción, del alcoholismo, sino también la infidelidad y todo lo que conlleva, las consecuencias del adulterio, que estuve con mi esposa separado 2 años. Perdón. Y llegaban momentos de pronto de reflexión donde decías, bueno, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Y querías irte por el camino derecho, pero entonces estaba como esa fuerza involuntaria que volvía y te arrastraba a lo mismo, porque así hay mucha gente en este momento, mucha juventud, pensando que de pronto el entrar, digamos, en este ámbito y el querer figurar y estar bien y hacerse uno como el que es muy fuerte y que todo lo puede y que no está pasando nada y resulta que está pasando de todo y que lo que está sucediendo es que te estás desmoronando por dentro, que te estás desangrando, que estás diciendo a gritos, ayúdenme, ¿verdad? Entonces, es muy fuerte para las personas que han querido salir adelante y ser libres, porque esto es una prisión, ser libres de esta prisión. Claro. Y sí, y ser esclavos porque en la mente y de pronto en tu espíritu quieres ser libre, pero en tu ser como tal, natural, te está pidiendo más y quiero más, ¿verdad? Y llegar hasta ahí, hasta ese punto de decir, prefiero mejor morir que vivir. ¿Qué le dirías a jóvenes, a personas que nos están escuchando en este momento, que han caído en ese abismo? Que sí se puede, sí se puede. Yo se los digo con todo mi corazón y con toda la autoridad del mundo, porque lo viví y estuve ahí. Y de hecho, pastora, un día, Dios me dio una visión de cómo hubiera terminado si hubiera seguido ahí. Wow. Y entendí que sí se puede. Miren, la mentira más grande del que fuma es decir: "No, es que no puedo dejar el cigarrillo", y es mentira. O sea, sí se puede. El que toma: "No, es que yo no puedo dejar de tomar", sí se puede. O sea, realmente sí se puede. Cuando yo me determino y hay algo que Dios colocó en mí y me dijo: "¿Tú crees en mí?", me dijo un día Dios, y yo: "Sí". Pues cree en ti mismo porque es que yo te creé. Entonces, si tú no crees en ti, mucho menos vas a creer en mí y en el poder que yo puedo depositar en ti. Y cuando yo empiezo a caminar en eso, empecé a creer en que sí podía. No es fácil, no les voy a decir: "Ay, no crea hoy, ya usted mañana no va a volver a tomar o a esto". No,
porque necesitamos acercarnos a Dios realmente. Por eso la Biblia dice que todo aquel que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasan, Él hace todo nuevo. Y amén, hay que creerlo, pero hay que empezar a vivirlo. Y todo se trata de determinación. Si yo me determino a, yo tengo que entender que con Cristo estoy juntamente crucificado, que ya no vivo yo, ahora vive Él en mí. ¿Qué es un proceso, pastora Elsie, y ustedes que nos están viendo? Es un proceso en el cual cada uno de nosotros tenemos que entender que necesitamos cambiar de muchas cosas. Tal vez tú necesitas cambiar cosas no tan fuertes como las que yo viví, pero cosas que te están estancando, que no te han dejado avanzar, que te tienen prisionero, esclavo. Hay tantas cosas porque la gente dice, no, pastora, si yo no tomo, yo no fumo, yo nada, pero ¿qué hay en el corazón? ¿Qué hay en la mente? ¿Qué hay en todos ellos? Y sí se puede cambiar. Yo le puedo decir hoy con todo el corazón y a ustedes que Jesús es la única razón por la que yo cambié, porque Él fue el que me transformó. No hubo ningún psicólogo, médico, no hubo ningún tratamiento psicológico que pudiera cambiarme realmente, sino fue el amor de Jesús. Y vemos que personas dicen, pero ¿cómo es posible que, mira, si aquel era un borracho, este otro era un drogadicto, aquel era un ladrón, ¿cómo así? Que ya hoy en día es una persona diferente, incluso pues crea mucha controversia, que saliendo de un tema tan fuerte como es el alcoholismo, la drogadicción y todo eso, o sea, pasar a otro tema totalmente contrario como es un llamado pastoral. ¿Cómo supo, pastor, que usted tenía un llamado pastoral? Fue algo, todo empezó el primer día que yo pisé la iglesia cristiana. Ese primer día, yo llegué, acá nosotros decimos con la resaca. Yo llegué con la resaca a la iglesia un domingo y recuerdo mucho que había un pastor del África invitado en la iglesia. Yo entré y de una, este hombre de Dios empezó a decir, ven para acá, tú vas a ser pastor. Y yo, no, yo no entendía nada. Él oró por mí, bueno, ya. Y de ahí para acá empecé a recibir palabra, porque no fue algo que yo, digamos, yo me lo inventé, yo me lo creí, no, empecé a recibir mucha palabra y en cuanto a lo que iba recibiendo me fui formando. Entonces me fui preparando, fui estudiando y algo que se me estaba diciendo, como una persona que estuvo sumido en el lodo cenagoso, como dice la palabra, Dios lo puede rescatar. Y yo te digo algo, mira, la Biblia dice que lo más vil y menospreciado, Él se glorificará en ello. O sea, Dios usa lo que el hombre no puede entender es lo que Dios usa. Y eso es algo, pastora, que yo digo que, Dios mío, se acabe ese espíritu religioso, porque la religiosidad es lo que no deja que la gente empiece a creer que Dios puede transformar las vidas realmente. Porque cuando, ahora que estábamos haciendo el comentario de estar en vivos y todo eso, en la pandemia, usted no se imagina, pastora, todo lo que me escribían a mí en los envíos. Ese es un borracho, ese era drogadicto, ese le ponía los cachos a la esposa. Y empezaron a escribirme cosas y cosas. Si yo no hubiera creído en que Dios me había llamado y que yo estaba cumpliendo un llamado de Dios y que Dios ya me había transformado, seguramente me voy a sentir mal y voy a tirar la toalla. Y esto lo digo porque mucha gente que nos puede estar viendo dice: "No, yo estoy cambiando, pero es que el mundo me llama, es que la gente empieza a decir, usted no va a ser capaz, pero no sé qué, esto y lo otro". No, yo lo creí y ahora yo veo respeto porque el que permanece en lo que Dios llama, se gana el respeto y el testimonio de uno es lo que habla por uno realmente después. Y ahí cuando Dios nos llama, entonces Dios me llama al ministerio y Dios me dijo: "Yo te había llamado, yo te había dicho, solo que tú no te habías determinado". Y ahí empieza una transformación total. ¿Alguna vez, pastor, usted dudó de su llamado? Sí, claro, claro. Pensó, esto no es para mí, no, que... Total, Ajá. total. Cuando nos llaman a nosotros, unos amigos de pastores de Sogamoso,
Nosotros en la iglesia donde crecimos fuimos líderes de célula y éramos líderes de matrimonios, de parejas. Siempre Dios nos usó para trabajar en la restauración de matrimonios, ya después de haber sido restaurados nosotros, obviamente. Y ahí empezamos a trabajar y nos invitaban a predicar en una iglesia en Sogamoso y ellos nos hablaron y nos dijeron, Dios nos ha mostrado algo, ustedes pues, están perdiendo el tiempo, ustedes están llamados al ministerio. Y ellos nos llaman al ministerio y, y yo sabía que había algo de Dios ahí. Bueno, lo recibimos y empezamos a hacer la iglesia, empezamos a levantar la iglesia. Pero hubo momentos difíciles, pastora, donde eh, le predicábamos un domingo, le predicamos a 2 personas. Y esos momentos son frustrantes. Entonces uno dice, ¿será que yo sí estoy, como decía una propaganda de la vivienda, estoy en el lugar correcto, estoy en el lugar equivocado, o yo qué hice? ¿Sería que sí? Pero a usted les llegaba la duda, ¿por qué? Porque no veía llegar a la gente, porque pensaba que usted no le llegaba al público, que no proyectaba, Sí. o que no creían en usted, en el llamado de Dios en su vida. Sí, llegué a pensar, bueno, ¿será que, o sería que yo me emocioné? ¿O será que será una emoción mía? ¿O sería que es que yo me dio la loquera y voy a ser pastor? Un día le dije al Señor, confírmame tú, porque me lo han dicho hombres, pero me gustaría que tú me lo confirmaras. Me gustaría que tú me lo dijeras. Y un día mm, durmiendo, para, a veces usted cree que tiene un sueño, pero está teniendo es una visión de Dios, ¿sí? Y un día durmiendo, Dios me dio una visión y Dios me llevó a, a la plataforma en ese sueño. Yo no conocía ah, al hombre que Dios también ha usado para transformar mi vida, no lo conocía aún, pero en ese sueño Dios me llevó a esa plataforma y yo estaba de pie en esa plataforma y me dijo, tú sí eres el que llamé. Y tú vas a estar, y yo no tenía idea. Ya después confirmé, un día parado en esa plataforma, decía, uy, Señor, sí, pero muchas veces dudamos de muchas cosas y tal vez tú ya estás dudando de la carrera que elegiste, estás dudando de lo que estás haciendo, porque el que trae duda es Satanás. ¿Por qué? Porque él viene a matar, a robar y a destruir, viene a matar tus sueños, viene a dañar todo lo que Dios te ha dicho que tú vas a lograr en él. Entonces él viene con pensamientos de fracaso, de frustración, de derrota, no lo vas a lograr, no vas a poder salir de ese lado cenago. No, no, yo un día pensé, yo no voy a poder salir de las drogas, yo estaba metido en la cocaína. Y dije, yo no voy a poder, yo tenía que estar con algo para sentirme bien. ¿El efecto de la droga alguna vez lo llevó a usted a pensar en una acción fuerte, como por ejemplo quitarle la vida a otra persona, no sé, abandonar muchas cosas o personas que toman decisiones como, o sea, lo que necesito es droga, no me importa, agarro el dinero, el que sea, me llevo el que sea por delante? No, digamos que lo que alcancé a hacer fue a robar a mi mamá. Sí, a la cuchita sí la esconchaba yo y le sacaba, se quitaba las joyas, todo eso, pero más de allá, no, 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 Sí. no, no, no. Porque hay personas que han caído tan fuerte en este abismo que incluso pierden totalmente su razón natural y llegan a quitarle la vida a otra persona o a varias personas. Vemos personas que en ese efecto que es tan fuerte como agarran un arma y van y hacen una matanza masiva, ¿verdad? Pero es que solamente una persona que pierde la razón natural puede llegar hasta allá. Ahora, ¿qué fue lo más difícil en el proceso de su formación para llegar hasta el punto que se ha podido, digamos, sostener, mantener en el ministerio, no volver atrás? El más difícil, recuperar, yo creo, la confianza de mi esposa y de mi hijo. Ese fue el proceso más. Hoy yo puedo decir que mi esposa confía al 100% en mí.
porque fue mucho el daño, fueron muchas las cosas que tanto ella como Juan Esteban, mi hijo, vivieron, que claro, que eso rompe, es muy difícil recuperar la confianza después de que no fue solo una vez que le fue infiel, fueron varias veces de infidelidades, de adulterios. Entonces, es muy difícil. Eso fue lo más fuerte, recuperar el amor de mi esposa, recuperar la confianza de mi hijo. Hoy yo puedo decirte que tengo un matrimonio maravilloso. Amo a mi esposa con todo mi corazón. Sé que ella me ama a mí. Tanto así que a hoy el enemigo, aún cuando hay un sueño de Dios, Satanás siempre va a querer destruirlo. Ya no es la cuestión en que, uy, de pronto va falla otra vez Fabián, de pronto esto no. Es la cuestión de todo lo que el enemigo quiere hacer para acabar con un sueño. Entendimos un día con mi esposa que realmente Dios tenía un propósito con nosotros. Una pregunta importante. Este tema de, digamos, fallarle a una persona que confía en nosotros o que nos ama, de adulterar, de fornicar, eh, un hombre, cuando cae en eso, siempre me he hecho esa pregunta, ¿cómo se siente? Porque no solamente que lastimó a esa persona, sino que yo pienso que en su subconsciente, en su consciente, o sea, está ahí como esa acusación, como ese peso, como esa situación ahí diciéndote, pero mírate tú, pero es que No, es horrible. Es horrible, por lo menos yo me sentía horrible, o sea, es algo muy, muy feo porque es ver a la cara a la otra persona después sabiendo lo que uno hizo, sí, sabiendo que uno no, nada que ver, o sea, es algo muy fuerte y eso, por eso uno tiene que empezar a buscar su, primero antes de sanar y restaurar, tuve que buscar mi sanidad, tuve que buscar mi restauración y ese fue otro tema muy fuerte en mi vida porque yo no tuve un, o sea, tuve un papá físico, pero nunca presente. los hogares disfuncionales. Exacto, yo digamos que si hoy me preguntan qué recuerdos tiene de su papá, ninguno, no tengo un recuerdo de un abrazo, de un eso, mi papá vive, sí, claro, él aún vive y todo, pero yo no tengo como esa relación papá-hijo, no la tengo. Y eso fue también muy fuerte, eso fue también algo que me llevó a mí a muchas cosas, el no tener a un papá que estuviera pendiente de mí y en ese afán de buscar como un refugio, pues termina uno en eso. Y ahí es donde uno tiene que empezar a conocer a Dios como papá. Y hoy en día, pastor, ¿qué estamos viendo? ¿Por qué la juventud digamos mucho pueblo y mucha gente está cayendo en estos abismos tan fuertes? Porque hay una falta de paternidad. La falta de la paternidad, especialmente de la paternidad de Dios. Pero Dios es excelente en lo que Él hace y por eso Él hizo este diseño de poner al hombre aquí en la tierra como cabeza, como padre, que protege, que soluciona, ¿verdad? Entonces, esa falta de paternidad está acabando hoy en día con los hogares, con la juventud, con los sueños, con muchas cosas, y vemos cómo la sociedad está cayendo en una decadencia moral y la más baja de todos los tiempos, nunca antes vista. O sea, pastor, que usted, su lucha, digamos, espiritual, emocional fue la restauración. Sí, fue la restauración del matrimonio, porque fue difícil, fue muy fuerte, pues para mi esposa, Claro. ¿sí? Y para mí ganármela otra vez también fue difícil, pero es más, hubo un momento en que yo dije, no, ya. Si ya no me quiere perdonar, pues, chao, porque ¿qué hago acá yo rogando? Pero el Espíritu Santo me decía, venga, usted fue el que la embarró, hermano, siga adelante y seguimos adelante. Y hoy, como le digo a su merced, tenemos un matrimonio lindo, con problemas, obviamente, con situaciones. Yo siempre le digo a la iglesia, miren, si usted quiere ver un matrimonio perfecto, no lo va a ver. Nosotros como pastores somos los más imperfectos del mundo. Peleamos todos los días y si no peleamos un día decimos, ole, ¿qué pasó? No peleamos hoy y algo sucede y peleamos. Pero lo lindo de las peleas
o las discusiones, es que siempre está el Señor trayendo restauración. Claro, porque es muy tremendo que estás con esa persona, pastor, y de repente esa imagen, ese mundo que tú tienes, se te desmorona así, ¡pa! Y de repente sientes que caíste allá en la soledad, en la depresión, que lo que había no era cierto, que era como pasajero, que era una vana ilusión, que diste todo y de nada sirvió. O sea, hello, eso es tremendo. Entonces es una herida profunda que solamente el Espíritu Santo de Dios puede ayudar a sanar, a cerrar, para poder continuar. ¿Qué es lo que usted como estar al líder al frente de una congregación, qué es lo que más se ve en los jóvenes de hoy en día? ¿Qué es lo que ellos buscan? Que quieren llenar, qué es lo que ellos quieren en sus vidas, que venga la esperanza, cómo ellos pueden conectarse y encaminarse, porque hay una generación que está distraída en muchas cosas. Su merced ahí dijo ahorita algo muy importante que tiene que ver con esta respuesta y es la falta de paternidad. Los chicos ahorita están llenos de vacíos por dentro. O sea, no tienen una falta de paternidad tan tremenda, que por eso están buscando eso. Y nosotros hemos tratado con mi esposa en la iglesia de que empiecen a conocer a Dios Padre, que Papá Dios se les revele a ellos antes de cualquier otro tipo de paternidad. Yo creo en la paternidad espiritual. Yo creo en que existe y Dios es un diseño de Dios el que exista paternidad espiritual. Yo tengo mi padre espiritual. Si me ves por ahí, aquí estoy. El apóstol Frankie Rodríguez Montenegro. Él se convirtió en mi papá. Y creo en esa paternidad, pero hay una paternidad mucho más grande y real que nunca te va a fallar, que es Dios. Él es Padre. Jesús vino a, a restaurar esa relación de nosotros con papá. Y muchos jóvenes están hoy lejos de eso. ¿Sabe por qué? Porque les ha faltado algo y es determinación. Determinarse a empezar a caminar con Dios. Y seamos honestos, la generación de ahora tiene los miles de distractores para resguardarse en esos distractores. Entonces, este aparatico se volvió el distractor number one para que la gente ay, no, pues no tiene, los vacíos los llenan ahora con esto. Esta es la droga de esta nueva generación. Es el celular, las redes sociales, todo lo que conlleva esto es lo que realmente está como llenando esos vacíos. ¿Qué hábitos espirituales, como qué perlitas les podemos dar a toda esta audiencia que nos escucha, que lo han sostenido a usted en su llamado, en su proceso, en toda esta formación para mantenerse? ¿Cuáles serían esos hábitos? Lo primero, ahí sí como dice la pastora, la primera perla es determinarse. O sea, uno puede hablar mucho, Sí, pero uno tiene que determinarse y actuar en lo que tiene que cambiar. La Biblia dice que si en Él somos hechos nuevos y que todo es viejo, entonces yo tengo que desechar lo viejo para empezar a caminar en lo nuevo. O sea, hay un cambio y hay una determinación. Tú que nos estás viendo sabes que hay cosas que tienes que cambiar. Determínate a cambiarlas y ya. Acciona, pon en acción esto. Y algo que debería ser la primera es la oración. Una persona que no tiene una vida con Dios de oración, pues nada, no va a poder nunca hacer nada. Segundo, tener vida en la palabra, empezar a conocer a Dios a través de la palabra. Eso es lo que, si a mí algo me fortalece, es su santa y bendita palabra. Estar todos los días teniendo vida con Dios, teniendo vida de oración, teniendo vida de palabra y algo supremamente importantísimo y es
adora al Señor todo el tiempo. Si hay el tip más 100% efectivo es adorar al Señor, aún en medio de tu tribulación, en medio de tu angustia. Si algo a mí me ha sacado de tantas cosas en la vida, ha sido la adoración. Yo entendí algo, pastora, y es que el altar sana, el altar libera, el altar transforma. Y cuando yo estoy adorando al Señor, el Señor empieza a transformar, empieza a sanar, empieza a liberar, empieza a hacer. Por eso Satanás cambia el diseño de la adoración para que la gente empiece a adorar otras cosas, no adore el nombre de Dios. Todos los que nos están escuchando en esta hora, amada audiencia, ¿hay salida? Claro que sí. Tal vez estabas llorando, estabas diciendo, ¿dónde está Dios? Dios no existe. Dame una palabra, algo que me levante, que me lleve a cambiar mi vida. Aquí hay una respuesta, es un testimonio vivo, un testimonio de que el Dios que nunca duerme hace cosas grandes por ti y por mí. Es hora de que tú levantes la mirada al cielo. Levanta la mirada al cielo y háblale al Dios que nunca duerme y dile, tú tienes el poder para sacarme de este abismo, para sanarme esta herida profunda, para liberarme del alcohol, de la droga, de todos estos hábitos de desorden, para organizar mi vida. Ahora, vamos a hacer una dinámica interesante, una dinámica donde un pastor nos dice la verdad desde el fondo de su corazón, así sin pensar, así, rapidísimo, sin miedo a la verdad. Se llama esta dinámica, ¿verdad? Entonces, vamos con lo siguiente. Pastor, ¿usted lloró después de algún sermón? Sí. Mm, ¿Qué lo llevó a llorar? Muchas veces ¿cómo se dice? Es que no tengo la palabra. Como la friete frente a la palabra, que la gente como que, amén, sí, ya, chévere. Entonces, claro, uno dice, pero Señor, ¿Ha querido renunciar al ministerio? no, ¿Cuál es lo favorito para no rendirse, para mantenerse en pie? todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escuchen eso. ¿Qué es más difícil, pastorear o criar hijos? Pastoria. ¿Qué le responde a alguien que dice, los pastores solo quieren dinero? Tan equivocados, no saben lo que dicen. Hablan desde su religiosidad, tal vez desde lo que no saben. ¿La iglesia perfecta existe? No, ¿Un predicador que admira hoy? un predicador, muchos predicadores. ¿Sabe a quiénes admiro? Admiro mucho a aquellos que están en lugares difíciles. Me impacta mucho esos hombres y mujeres que están predicando en Gaza. Conocemos a un pastor, el pastor David. Él predica, es misionero y él dejó su vida por irse allá en la zona del conflicto a predicar el evangelio. Cuevas, se meten en cuevas a predicar. Eh, el apóstol, mi padre, el apóstol Frankie Rodríguez, es mi referente. Me gusta muchísimo, muchísimo. Marcos Brunet es un hombre de Dios de esta generación que está levantando un mover de alabanza y de oración tremendo. Y muchos pastores de toda una vida que han venido levantando. Nosotros hoy somos, sin saberlo, en sus oraciones, hemos nacido de todo lo que es Luis Palau, Alberto Motesi, gente que son generales del Señor, que han venido haciendo historia. ¿Qué le diría a todas aquellas personas que están alejadas de Dios, que no creen en Dios, que ellos están metidos en aquello que niega la existencia de Dios? Ay, Dios mío, que están tan equivocados que, mira, yo creo que aquí hay mucha gente
que está diciendo, estos hablan es pura locura, pero yo te voy a decir esto. Más locura es en lo que tú puedes estar creyendo. Realmente todo, todo fue creado por Dios. Dios es el Dios del universo, Dios es el Dios de toda la tierra. No hay nada fuera de Él, no hay nada que no pueda Él contemplar. Y este es un tiempo, yo le decía a su merced hoy, le decía, este es un tiempo donde Dios está llamándote, Dios está a la puerta, Dios está ahí a las puertas llamándote y a muchos de los que están viendo Dios les está llamando. Este es un tiempo para que te determines a creer que tienes una oportunidad mucho más grande en Dios que allí donde tú la estás buscando. ¿Cómo se vuelve pastor al primer amor? Ve al primer amor, recordando esos bellos momentos. Miren, esto es así como el matrimonio. ¿M? Entonces, cuando uno se enamora, empieza a llevar los regalos, las flores, las invitaciones, y empieza a aflorar algo, los sentimientos y todo. Cuando usted vuelve al primer amor, ese momento en el cual usted conoció y sintió ese amor de Dios, y cuando usted, ¿cómo volver a ese primer amor? Recordando de dónde Dios te sacó, de te ha sacado. A veces la gente se olvida de dónde Dios los sacó. Gente que Dios puso en alto estima, pero se les olvida de dónde Dios los sacó. Que nunca se nos olvide. Algo que yo enseño, pastora, es nunca se te olvide de dónde Dios te ha sacado. Porque una vez le decía a mi hijo, no te olvides de dónde Dios nos sacó. Porque pasamos tiempos de economía difícil con agua de panela y pan. No había más. Yes. Pero ahí veíamos la gloria de Dios. Ese era nuestro primer amor, que éramos unidos, porque muchas veces la necesidad nos une. A veces las glorias nos separan y la necesidad nos une. Y el primer amor siempre viene en medio de una necesidad, en medio de una situación difícil. Y el primer amor recuerda siempre de dónde Dios te sacó. Es lo que yo puedo decir hoy. ¿Cómo volver al primer amor? Recordando de dónde Dios me sacó. Pero miremos lo siguiente. Un hombre, un varón de Dios, saliendo de un hogar disfuncional, con esa falta de la paternidad aquí en esta tierra, cayendo en el abismo de las drogas y todo lo que conlleva a estar, digamos, en ese ámbito. A paso, también tener problemas fuertes en su matrimonio y ser restaurado por la mano poderosa de Dios. El Dios que nunca duerme es el único capaz de hacerlo por ti y por mí. Si hay alguien en esta hora que nos está escuchando y que ha perdido su esperanza y que de pronto dijo, no hay más nada que hacer, el Dios que nunca duerme sí lo puede hacer por ti. Pasto, ¿dónde están ubicados ustedes en este momento? Digamos, ¿cuál es ese rol que usted está desempeñando en y dónde lo pueden ver, lo pueden encontrar, localizar? Si alguien dice, bueno, yo quiero ir a su iglesia, ¿dónde están ubicados? Gracias, pastora. Bueno, nosotros somos pastores de Iglesia Cristiana Nacional Casa de Judá aquí en la ciudad de Tunja. Como lo he dicho siempre, estamos bajo una cobertura muy linda, muy, muy hermosa, que es la cobertura del apóstol Frankie Rodríguez Montenegro. Y estamos aquí en la carrera 1688, ahí en esa gran empresa que se llama Ambientes Cerámicos. Un hombre de Dios también, un empresario de Dios del reino. Él ha apoyado este ministerio desde el comienzo y ahí estamos, nos encuentran estamos todos los martes, jueves, 5 de la mañana, ahí en el Facebook, orando todas esas 2 días en la mañana. Y en YouTube nos encuentran como Casa de Judá. Ahí en YouTube también nos encuentran con todas nuestras subidas ahí. Y ahí estamos trabajando, pastora. Bueno, les cuento, amados míos, lo siguiente. Tenemos un libro que escribió la esposa del pastor y este libro se llama Ayuda.
mi esposo, fue infiel. Y ella se llama la doctora Carol Constanza Bonilla. Este libro en poco tiempo va a ser subido a Amazon y diferentes lugares donde ustedes lo van a encontrar y donde ustedes van a poder ser sanos y van a poder entender a veces las situaciones por las cuales los momentos difíciles en el matrimonio y llegar hasta el punto de ser capaces de perdonar y decir yo voy a luchar, yo voy a orar. Es que yo necesito cumplir con la misión que Dios el Padre a mí me dio. Así que los invitamos a todos ustedes a que ustedes se hagan partícipes de esta obra, de este proyecto tan bonito que va a ayudar a muchos a sanar y a restaurar sus hogares. Así que corran, amados, porque el tiempo vuela y corre. Les cuento, amados, que es una experiencia, pastor. Muchísimas gracias por venir aquí al programa, compartirnos de este testimonio tan especial y hoy en día un hombre restaurado, un hombre que va por el camino correcto, siendo levantado como un testimonio para pueblos, lenguas, naciones y continentes. Así que si el Dios que nunca duerme lo hizo con él, lo puede hacer contigo, con todos los tuyos, con tu familia, lo puede hacer con todos nosotros y con cualquiera que se disponga a que Él lo haga. Muchísimas gracias por escucharnos. Les habló esta su servidora, Elsie Panis, desde aquí, desde este set en Boyacá, Tunja, amados míos. Pero estén atentos porque en algún lugar les vamos a estar hablando tal vez de otra ciudad, tal vez de otra nación. Estamos haciendo también el programa desde allá, desde Miami, Estados Unidos de América. Un abrazo gigante a todos. Bendiciones. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Bye bye. Él te cuida cuando tú sueñas, Él está contigo todo el día, justo a tu lado completamente. Sé que Este programa es patrocinado por la Fundación For Human Services Inc., comprometidos con transformar vidas a través del amor, la fe y la acción. Gracias por ser parte de esta misión. Sigue conectando con nosotros.